Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues un gusto, aunque sea día festivo aquí en México, poderlos saludar en estos programas que se refieren al Camino de Santiago, a estas peregrinaciones con la FCADOSH. Me encuentro con Viviana Arias. Vivi, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por conectarse y a Ceci especialmente por estar en estos días especiales también aquí trabajándole al Sagrado Corazón de Jesús. Es lo más importante. Y Raúl Ábalos, Raúl, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. Está bien, un gusto estar de vuelta para seguir profundizando en estos temas pues, muy apasionantes. Pues tenemos un título muy hermoso que se refiere al corazón de fuego de Santiago y la riqueza de ese camino de Santiago. Cuéntenos un poquito, Vivi, ¿qué nos puedes decir? Raúl, ¿qué nos puedes decir? Bueno, aquí voy a dar como una entrada principal para que Raúl sea hoy el protagonista de la charla. Y es que queremos especialmente comentar por qué ha sido Santiago tan importante en realizar esta peregrinación que estamos invitando a todos, pero sobre todo desde los datos curiosos y que tenemos que conocer que de la catedral y todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago, y después terminar como con esa profundización de lo que es el Sagrado Corazón de Jesús en la consagración, que es lo que vamos a hacer dentro de la peregrinación. Entonces, pues la idea de hoy, cuando decimos que las riquezas del camino, pues precisamente es conocer más a fondo como esa parte cultural, esa parte, hace 8 días hablamos un poco de historia y ya ahora es adentrarnos también en esa cultura de lo que viene a ser propiamente Santiago como apóstol y el recorrido de la peregrinación. Sí. Muy bien, dinos, Raúl, ¿de qué nos vas a decir hoy? Pues sí, como decíamos en los programas anteriores, que al final es un camino de herencia, ¿no? Pero ¿qué herencia? Bueno, la herencia al final cristiana, la herencia católica, un regalo que se nos da del cielo, que se materializa en un proyecto que sigue vigente, que Dios nos sigue dando la invitación como hispanos de retomar y que al final ese proyecto también, volviendo al tema, se materializa de una forma en concreta, con unas personas en concretas, en un sitio, una geografía y al final 2 continentes, ¿no? Que en su momento pues fue todo un reino católico y para muchos historiadores lo mencionan como el reino de los cielos aquí en la tierra, porque fue un reino de mucha paz y pues, mucho amor hacia Dios, un amor hacia la Virgen. Entonces, al final es toda una unión espiritual, pero también una unión que esa unión espiritual se materializa en una riqueza cultural y una riqueza material. Entonces, en el Camino de Santiago, al final, cuando llegamos a la catedral, y la vemos así majestuosa, enorme, que al final es una catedral que también ha pasado por muchos siglos de historia, que ha tenido muchos cambios, incluso arquitectónicos, que empezó con un estilo, o sea, desde lo que era el sarcófago de Santiago Apóstol, cuando se enterró, cuando todavía en ese momento era el Imperio Romano, y sus discípulos van a Jerusalén y se lo llevan hasta Compostela, y lo dejan, pues era el Imperio Romano todavía, o sea, era el sarcófago romano, una zona chiquita, pero al final se acaba convirtiendo pues en esta catedral que vemos hoy, ¿no? Que pasó de ser un sarcófago romano, luego un templo con estilo romano, que ya venía un poco de la mano de los reyes pues visigodos, asturianos y demás que estaban en la zona, que una vez que ya fue destruido el imperio, pues se construye este templo de estilo románico. Pasa el tiempo y ya allá por el Renacimiento y con llegada del Barroco, pues tiene una estructura barroca, sobre todo la fachada principal cuando se llega, que se percibe, ¿no? O sea, en una misma zona se percibe pues, esos cambios arquitectónicos. Entonces, ya desde ahí nos está hablando de una historia profunda de nuestra iglesia, que por más que pase los años, algunas cosas cambian, pero la iglesia va profundizando más en ese misterio de amor, ¿no? Y eso lo vemos también en su arquitectura y lo que nos transmite la zona, ¿no? Porque también la zona ha cambiado. Entonces, es parte de nuestra riqueza, nuestra parte de nuestra herencia como católicos y como hispanos. Y también cuando se llega al sitio, pues bueno, entras a la catedral y pues ves las columnas, ves las bóvedas neogóticas,
ves toda esta parte también de la parte del Renacimiento, del Barroco, ves el altar, que todo eso transmite un mensaje, ¿no? Cuando llegamos al altar principal y vemos al Santiago peregrino, bueno, al Santiago apóstol sentado, que es el que se le da el abrazo una vez que se completa el camino, que los peregrinos pasan y le dan el abrazo a la estatua, pues vemos un Santiago, pues eso, apóstol, ¿no? Con toda esa vestimenta de la realeza, de los cielos. Entonces, vamos a la parte de arriba, bueno, observamos porque no se puede pasar, y está Santiago peregrino. Y luego más arriba está ese Santiago caballeroso, ese Santiago Matamoros, ¿no? El Santiago jinete, soldado, que lucha en las filas cristianas contra el Islam, ¿no? Contra las herejías del Islam. Entonces, todo eso como peregrinos, y cuando entramos al sitio, además de haber visto todo lo que ya se vio anteriormente, llegando a la catedral, pues vemos esa riqueza de como iglesia, o sea, y que también nos da un mensaje como católicos, como hispanos, y la misión. Y ese proyecto que dice al principio que sigue vigente, que al final es ir a evangelizar, e ir a luchar por la fe, e ir a transmitir el mensaje del amor de Dios a todo el mundo, porque también retomando un poco más en la historia, Santiago Apóstol, la razón por la que también está en Compostela es porque cuando él parte de Jerusalén, cuando se da el quiebre judío con todo el tema del templo y demás, bueno, un poco antes, cuando se da todo el tema de que no quieren a Cristo, la persecución, pues él recorre toda esta parte de Europa occidental, llega a la península ibérica, lo que es en su momento era la provincia romana, y recorre todo, o sea, desde el sur hasta el norte, llega hasta Finisterre, que en ese momento era el fin del mundo. Entonces, también eso nos da un mensaje muy especial a lo que es Santiago, ¿no? Que somos ese corazón de fuego, que al final es un corazón apasionado por Dios, por Cristo, su mensaje, por su amor, y él siendo una persona muy apasionada, que le decían el hijo del trueno, además, que al final eso también nos da un mensaje y nos da un signo que él, siendo criatura de Dios, creado por Dios, que Dios sabe cuál es el corazón de Santiago, pues lo encausa, ¿no? O sea, en ese momento pues era un corazón pues impulsivo y demás, pero al final Dios lo va encauzando y da un resultado demasiado grande, que se ve que fue un apóstol que recorrió toda esa zona, llegó a lo que se conocía como el fin del mundo y viene siendo como, por así decir, que él logró completar la evangelización del mundo, o sea, como que llegó hasta el final de las tierras transmitiendo la palabra de Cristo. Entonces, todo eso es la riqueza que vemos al estar en el Camino de Santiago, que luego es una riqueza que también se ve cultural, ¿no? O sea, es una zona civilizada, son gente buena, y se transmite, ¿no? O sea, toda esa herencia cristiana que se va transmitiendo con generaciones, lo vemos en el andar, o sea, desde los caminos, o sea, el camino que vamos recorriendo, vemos las estructuras, los restaurantes, los sitios, la gastronomía, todo eso, pues al final hay una conexión profunda de Santiago con su gente, en este caso los de Compostela y España en general, y los hispanos. Entonces, es muy interesante ver esa parte, ¿no? De que al final es un apóstol con un corazón que ardía tanto por Cristo que va hasta el fin del mundo transmitiendo su palabra, transmitiendo su amor. Ahí, digamos que lo entronan en Compostela, le dan su catedral y demás, y también es un lugar en el que Santiago Apóstol pues lucha por la fe, y que es una herencia que se nos da, o sea, como hispanos, por parte de España, por los indígenas que se arrodillaron ante Cristo, ante la Virgen, pues esa sangre corre por nuestras venas, esa pasión corre por nuestras venas, ese fuego debe de estar ahí, o sea, debe estar en su corazón ardiendo por el amor de Cristo para transmitir su palabra. Entonces, al final también esa es la misión. Cada uno la va a tener que llevar, pues como Dios se la vaya pidiendo de forma en concreta en su día a día, pero sí hay un mensaje global como hispanos que es eso, o sea, que su corazón arda por mí, que arda por transmitir la palabra y que sea un reino de Cristo aquí en la tierra, o sea, un reino del amor de Cristo. Entonces, tener a una figura como Santiago Apóstol, como patrón de España y como patrón de las Españas, que al final éramos todos, pues podemos encomendarnos a Él, que Él nos dé esa pasión, nos aliente el corazón, nos avive para ir hasta el fin del mundo a evangelizar, porque también hay que recordar como mexicanos y como americanos, ya estando en esta parte del mundo, pues hacia el otro lado nos queda Asia, que es un continente que falta mucho por evangelizar, falta mucha conversión, y justo ahí, pues ese era el plan, o sea,
Santiago desde Jerusalén llega a Roma, llega a España, a Europa, ¿no? Y de ahí pasan a América, aquí está ya, luego al final surgimos nosotros como el nuevo mundo, y después falta Asia. O sea, ese recorrido circular que se cierra en Asia, falta. Entonces, Santiago Apóstol como nuestro patrono, o sea, debemos seguir encomendándonos a él, porque él nos va a seguir guiando siempre, siempre está la ayuda ahí, pero pues dejarnos guiar, ¿no? Dejarnos guiar por Dios a través de sus instrumentos, que en este caso es Santiago Apóstol, nuestro patrono de las Españas. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, que eso se revive en este viaje. Oye, Raúl, ¿cómo llega Santiago? Desde luego llega por barco, Sí, pero llega, ¿a dónde llega? ¿Llega del lado de la península itálica o llega luego a las Hispanias? a las Españas. O sea, pasa por Ya toda la parte de directamente. abajo y por la parte sur de España, por lo que es hoy Andalucía, por ahí empieza a subir. Y ya se va toda la parte extrema de la península, lo que hoy es Portugal y demás, va subiendo por toda esa zona hasta que llega a lo que hoy es Compostela, que en ese momento era una provincia romana. O sea, todo el imperio, o sea, toda la provincia hispana y la Hispania romana, pero en esa zona era pues un territorio en concreto con un gobernador, me parece que era un cónsul romano, y bueno, él transmite ahí la fe. Entonces llega ahí, o sea, pero hace ese recorrido por el sur. Hace del sur hacia el norte, Sí. pero ¿cómo lo hace? ¿A pie o a caballo o no se sabe? Simplemente. La tradición oral es que a pie, o sea, lo fue haciendo a pie, y hasta ahí, o sea, y fue de forma paulatina, o sea, fue escalando hasta que llega a esa zona. Entonces, sí, o sea, al parecer es a pie y por lo mismo también tiene esa connotación de peregrino, o sea, de que, o sea, él es el que encarna esa figura de un peregrino por ese trayecto, lo que hace la evangelización. Primero como apóstol allá en Jerusalén, en Israel con nuestro Señor, y también por eso a nivel iconográfico se le va representando en esas facetas, ¿no? Volviendo al tema de la catedral, pues vemos primero a Santiago apóstol, luego el Santiago peregrino y al final el Santiago guerrero, el Santiago que lidera los ejércitos católicos contra las herejías. Entonces, y contra las invasiones musulmanas. Entonces, sí, Santiago al final, o sea, hasta donde se tiene entendido, lo hace a pie. El regreso que él hace a Jerusalén lo hace por instrucciones de la Virgen, ¿verdad? Sí, Él sí, se regresa por eso. sí, regresa, sí. Sí, al parecer es lo que comúnmente se entiende en la tradición católica, o sea, de que él teniendo esa visión de la Virgen, pues como que ella se da como a entender o deducimos por los hechos que suceden después, que después de ese encuentro, la Virgen era como de que, bueno, okay, pues, o sea, vente a Jerusalén porque ya voy a irme a los cielos y quiero despedirme de todos, ¿no? Él hace el viaje, o sea, otra vez apasionado, o sea, se regresa todo, llega a Jerusalén, llega ahí cerca del templo, el segundo templo judío, y bueno, ahí lo matan. O sea, no alcanza a despedirse de la Virgen como tal ahí en la Asunción. Por lo mismo faltaba él. O sea, en el último momento, cuando están todos los apóstoles, pues faltaba uno y era él, Santiago el Mayor, porque ya había sido mártir por parte de Herodes Antipas, que es el que lo decapita. Que lo mata. Que lo Uh-huh. mata. O sea, él realmente, el objetivo era despedirse de la Santísima Virgen y quizá regresar. Sí, de regresar. Sí, la idea de regresar porque aquí el punto que es interesante es que a nivel histórico, como que todavía no se define muy bien si es una opción o la segunda respecto a de que si él se regresó solo o se regresó con algunos de sus discípulos, que son los que luego lo regresan a Compostela. Que sin mal no recuerdo, creo que es Tiziano y no me acuerdo, o sea, están ellos que incluso en la catedral están así en la parte superior de la fachada exterior están los dos. Está Santiago Peregrino y a dos lados están sus discípulos que lo regresan, o sea, que lo recogen su cuerpo y lo llevan a Compostela y lo entierran allí. Entonces se ve que sería como una idea de regresar. Oye, y también preguntarte, ¿no tienen problema los discípulos de Santiago para llevarse el cuerpo respecto de los demás apóstoles? No hay ninguna noticia. No hay registro, o sea, las fuentes o sea, mencionan, o sea, que simplemente lo toman y ya está. Que yo creo que por el tema de los apóstoles, yo creo que no había como que problema en sí, porque igual ellos guiados por el Espíritu Santo, pues dijeron, mira, si están aquí sus discípulos o seguidores
y se lo quieren llevar a Compostela, y allá fue su evangelización como culmen de él. Quiere decir que hay un llamado fuerte de que Santiago esté allá, que al final se vio. O sea, también es algo muy interesante porque llenos a un tema muy histórico, allá por los años, me parece que 800 y pico, cuando está Alfonso II, rey de Asturias, en España, que en ese momento ya la península había sido, gran parte de la península tomada por los musulmanes, solo queda la parte norte, que está Galicia, Asturias, Cantabria, León, Burgos, toda esa zona, ¿no?, del norte. Entonces, el rey asturiano, que es Alfonso II, pues cuando se entera que Santiago está allí en Compostela por parte de Teodomiro, que es el obispo que lo encuentra, y le dan la noticia a él como rey católico, dice, esto es un milagro, ¿no? O sea, al final es una llamada del cielo de ir a defender la fe, y él es nuestro defensor, porque la península, al estar siendo invadida y tomada por los musulmanes, y Alfonso II, rey católico, sobre todo de esa zona, pues él dice, yo estoy como católico defendiendo a mis fieles, defendiendo a mi pueblo, pero se podía sentir solo en ese panorama, ¿no? Porque además por la otra zona de la península estaba el imperio de Carlomagno, que ya había tomado parte de Barcelona, o sea, lo que es Barcelona y demás, y él, siendo heredero de los reyes centenarios, que se mantuvieron fieles al catolicismo con la invasión musulmana desde inicios, pues él, pues bueno, a tener este encuentro con el apóstol es como un signo, o sea, de que él al final es el apóstol del corazón del fuego ardiente, que transmite la fe, y al final nos está diciendo nos dice como apóstol de ir a luchar por la fe, porque está la aparición muy específica, muy histórica de la batalla de Clavijo, que es lo que mencionábamos en episodios anteriores, de que Santiago aparece en esa batalla para ayudar a las filas católicas, ¿no? A los soldados católicos que estaban defendiendo el territorio y defendiendo su fe, porque al final los musulmanes, su intención era aniquilar a todos los católicos, destruir todos los que no eran fieles del Islam. Entonces, en esa lucha de varios años, de varias décadas y siglos, pues en ese momento se aparece Santiago Apóstol, o sea, tanto en el tema de la tumba, que se hace el hallazgo, como posteriormente se hace varias apariciones él como soldado, puntualmente en la batalla de Clavijo, pero en las crónicas se menciona que hay como unas 20 apariciones de él durante la batalla de la Reconquista católica de la península. Entonces, eso da mucha, pues nos da mucha riqueza, nos llena de mucha luz de tanto lo que debemos de responder nosotros como católicos ante la fe católica, pero también como nuestra historia, porque al final, hoy en día que estamos divididos, ahora sí por un mar, por temas políticos, con España y demás, al final seguimos unidos en tema de sangre, en tema de cultura, de idioma, y al final nuestra historia es la historia de ellos, y la historia de ellos es nuestra historia. Al final es la historia de todos. Entonces al final esta historia de Santiago, de la península, de la Reconquista, es nuestra historia. Porque más atrás, pues ancestros y demás, pues estuvieron en esa batalla. Entonces, eso es muy interesante a reconocer, porque es nuestra herencia como católica, o sea, nuestra herencia como católicos. Entonces, también eso da mucha luz, nos da mucha felicidad, y vemos también pues como el plan que Dios va trazando siglo tras siglo, y el plan al final global como hispanos. Oye, cuéntame algo, de los seguidores de Santiago, ¿se sabe algo? ¿Son santos de la Iglesia Católica? ¿Qué se sabe de ellos? Hasta donde yo tengo entendido, creo que algunos son beatos o están en proceso, y otros creo que no, o sea, simplemente fueron sus seguidores y demás. Creo que uno sí de ellos sí es santo, pero no, sí te mentiría con el tema de la información. Ellos son los que siguieron la evangelización, es lo que yo me doy cuenta, que ellos siguieron la evangelización. Ellos continúan el trabajo de Santiago. Entonces, se llevan a Santiago, lo entierran allá. Sí. Y al tiempo lo reencuentran, encuentran su Pues no tumba. al tiempo, pasan varios siglos. Es lo curioso. Encuentran, cuando ya encuentran los restos de Santiago, es cuando se decide la construcción de la catedral. Sí, bueno, la catedral como tal no, sino del templo, porque fueron 3 templos. Templo. Ajá, que es con Alfonso II, o sea, porque fueron
de dos reyes principales que fueron los que movieron el tema del templo. El primero es Alfonso II y luego Alfonso III, que ellos son, que por un periodo de años pues considerable van haciendo pues los tres, o sea, por así decirlo, los tres templos. En este caso fueron como que el primer templo, capilla más o menos, y ya después un templo más amplio y la catedral. Entonces, sí fue un periodo extenso entre uno y otro, que también pasaron por medio varios obispos, varios reyes y demás, que sí lo dejaron como suspendido, porque además hay que recordar es que constantemente la batalla contra el Islam, o sea, fue una guerra casi de 1000 años, o sea, en esa reconquista con el Islam. Sí, entonces, sí estuvo complicado, porque fueron eso, casi 1000 años, o sea, casi 10 siglos. Entonces, pero sí, con Alfonso II inician la construcción, con él se hace la construcción del primer templo, y bueno, es del estilo románico, que hoy en día con la catedral actual quedan algunos vestigios de esa construcción, porque ya mucho fue cambiado con los años y con los siglos, pero con él se inicia. Que también es interesante recordar que este rey tiene un signo muy especial, porque se le reconoce como Alfonso el II el Casto, porque también él como rey crece en un monasterio, o sea, nunca se casa, no tiene hijos, o sea, es un rey como muy monje, muy monacal. Entonces, también todos son como que ciertos tesoros que Dios va mostrando en la historia de la iglesia con estos personajes, que cada uno en su fecha, en sus tiempos y en sus condiciones revelan algo del plan de Dios en su iglesia. Porque ya Alfonso III ya es completamente distinto a Alfonso II, pero todos continúan ese trabajo que empezó con Santiago, sus seguidores, y ya, bueno, los reyes y demás. Luego ya los reyes católicos fueron los que también estuvieron haciendo cambios en Compostela, o sea, Isabel y Fernando, los católicos. Pues sí, es como que la parte interesante de ese proyecto que continuó con Santiago, continuó con los reyes, y hoy en día Dios nos sigue dando la invitación, o sea, decir, vengan, descubran su herencia, descubran su fe, descubran su pasado y vean su futuro. Interesantísimo. La verdad es que la catedral está llena de sorpresas profundas y de misticismo. ¿Hay algún otro santo que esté enterrado ahí del cual es posible visitar sus restos ahí en la catedral? No, me parece que no. Creo que solo está el obispo. O sea, hasta donde se sabe es Santiago Apóstol. Nada más tiene a Santiago Apóstol. Sí. A Santiago Apóstol. Cuéntales un poquito a las personas del Botafumeiro de esa experiencia que es poder ver esta maravilla que para aquella época no era tal, pero que para nosotros sí lo es. Cuéntanos un poquito. Sí, que bueno, tiene también su historia, ¿no? O sea, al final, hoy en día se ha convertido como, pues, lamentablemente o no, un espectáculo visual y de experiencia de estar allí, que sobre todo se da en las festividades importantes, como el Pentecostés y demás, que, bueno, lo bueno, o cuando alguien va y paga para que lo exhiban y demás, y llene el lugar con los aromas, pues se puede, ¿no? Pero desde el inicio, porque hay que recordar que la catedral y los templos en su momento siempre estuvieron abiertos. O sea, siempre estaba abierta en su momento los templos, los templos, el 1 y el 2, y luego la catedral también, porque Alfonso II, cuando tiene el hallazgo de que ahí está Santiago y construyen el templo, y luego ya Alfonso III el segundo, pues esa era como una forma, por así decirlo, de la reconquista espiritual de la zona, con los mismos católicos. O sea, que en esta zona que ya era católica era como que reconquistar más, o sea, era como que duplicar la parte religiosa y espiritual, porque con ese hallazgo de la tumba y de los restos del apóstol, Alfonso dice, bueno, lo he encontrado, soy el rey de Europa que tiene a Santiago aquí. Y como hay que recordar que del otro lado estaba Carlomagno, que era el imperio francés, también católico, el Sacro Imperio Francés, pues hace conexión. O sea, Alfonso II y Carlomagno hacen conexión, y al tener la noticia Carlomagno de que está Santiago en España, inician el camino francés. ¿Sabéis cómo se inicia el camino francés?
y es esa unificación de la cristiandad a través de Santiago. Entonces, como se hizo ese hallazgo y fue como una unificación, por así decirlo, internacional, católica, pues las puertas siempre estaban abiertas, porque decían, queremos que aquí estén siempre los católicos, los peregrinos, se sientan acogidos, tengan la fuerza que Santiago transmite, pues las puertas siempre estaban abiertas, entonces por lo mismo había malos olores, o sea, además de que estaba la parte religiosa y litúrgica del Guatacomeiro, pues estaba la parte de los olores como tal. Entonces, por lo mismo, se tenía que transmitir los olores en la zona, o sea, era propagar los aromas del incienso. Tenían todos los peregrinos sin bañarse por no sé cuánto tiempo. No, y la época también, o sea, Es cierto. se llegabas como tal, porque en ese momento pues no había ni hostales, ni hoteles, que ya poco a poco, incluso desde aquella época se empezaba ya a crear todo un comercio, además de la parte religiosa, una parte cultural, que como decíamos al principio es lo que también se ve al estar allí, o sea, al estar en Santiago, sobre todo en Galicia, en Compostela, pues ves toda esa riqueza, o sea, desde la gastronomía, con los platillos específicos de la zona, la gente, las gaitas que suenan cuando también vas entrando, la gaita gallega, entonces todo eso es una riqueza enorme que se ve, que es algo milenario, o sea, es algo de siglos, de cientos de años, y al estar parado en la catedral, pues es que estoy viendo historia frente a mí, o sea, siglos de historia frente a mí, que aquí cientos y cientos y millones de peregrinos han pasado durante siglos, han pasado reyes, han pasado santos, porque también hay que recordar que San Juan Pablo II también estuvo ahí en Compostela. Entonces, todo eso pues, nos llena de estupor, a decir, estoy aquí para algo histórico de mi fe, de mi iglesia, de este plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, y como hispanos sobre todo. No, y el sufrimiento de Santiago fue grandísimo en esos Sí, lugares, porque ya lo de sí, menos sí. fue que lo mataran, la verdad. Yo creo que su sufrimiento fue inmenso, Sí, sí, inmenso. sí, que al final es lo que le da esa fuerza a la zona, a su gente, a nosotros, porque, como decíamos, Santiago es el apóstol de fuego, el apóstol del trueno, o sea, el que tiene esa llama de fuerza, esa llama de conquista, que que curiosamente él, al ser patrono de las Españas, y principalmente al estar en España, pues vemos también eso muy cerca también con su gente, ¿no? Que tienen esa viveza, esa fuerza de ir y vamos a conquistar más armas para Dios, que eso fue lo que pasó con Cristóbal Colón, que al final fue el que llevó a Cristo aquí a América, y los que le siguieron, ¿no? Desde Hernán Cortés, que también tienen esa visión de llevar más almas al cielo, y al final a través de los reyes, ¿no? Que pues están Isabel la Católica, también en proceso de beatificación, entonces pues hay mucha historia, mucha riqueza que lo vemos ahí en Compostela, que empieza también ahí. Cuéntanos, Vivi, ¿cuándo va a ser la peregrinación para que las personas se puedan, las personas se puedan conectar con ustedes y puedan asistir a la peregrinación? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué días? ¿Cómo contactarte? Todo eso, ¿sí? La peregrinación inicia el 25 de abril, pues desde acá, desde América, ¿cierto? Porque hay personas que ya me han contactado también de España, entonces inicialmente sí inicia el 26, pero desde acá se sale el 25 para llegar a España el 26, iniciar con la peregrinación que se inicia en Lugo, que es el camino primitivo. Y ahí se va a hacer un recorrido de 100 kilómetros para llegar hasta Santiago de Compostela. Ya ahí vamos a estar otros 2 días visitando un poco de esta ciudad, de conocer un poco también como ese recorrido cultural que se va a tener. Y luego se pasa a Finisterre. Entonces, hasta el 6 de mayo, o sea que iniciaríamos el 25 de mayo hasta, perdón, el 25 de abril hasta el 6 de mayo. Esa es como la fecha de la peregrinación. Aquí una cosa que es muy importante, nosotros vamos a tener como esa consagración especial al Sagrado Corazón de Jesús, porque todo esto que hemos contado acerca de Santiago, de ese corazón de fuego, esas ansias que tenía de evangelizar, pues nosotros dentro de la peregrinación tenemos ese apostolado, por eso se llama Lev Kadosh, que es Sagrado Corazón en hebreo, y es que nosotros queremos entronizar al Sagrado Corazón de Jesús en todos los hogares y en Claro. todas las familias. Entonces aquí los peregrinos van a tener una vivencia muy especial
para que también tengan ese corazón de fuego como lo tuvo Santiago y que van a tener como esa vivencia, porque a la final nosotros somos consagrados desde el bautizo, ¿cierto? Nosotros ya tenemos esa consagración dada, pero nosotros tenemos que ir creciendo gradualmente en esa amistad con Dios. Y esa amistad pues se hace muy necesaria en este tiempo. Santa Gertrudis la Magna decía algo muy especial cuando tuvo una de las apariciones de San Juan, que le decía que él que se pudo recostar en el pecho de Jesús y que le escuchó los latidos, o sea, yo digo que solamente cerremos los ojos, imaginémonos estar recostados en el pecho de Jesús, decía, ¿por qué no lo contó en los evangelios? Y él lo que le decía es, se necesita avivar de nuevo cuando mi amor se haya apagado o se esté entibiando. Entonces, ahora vemos que desde hace unos siglos, que fue la revelación con Santa Margarita, que inició la primera revelación en la fiesta de San Juan Bautista, De San perdón, Juan Evangelista, De San de Juan San Juan Apóstol, perdón, Evangelista. en diciembre, ajá, que fue la primera revelación y luego se termina ahora, o sea, nosotros en ese momento estamos en los 350 años de la gran revelación, o sea, es un año muy especial, o sea, este año no es un año cualquiera, es un año marcado de los 350 años de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, entonces es como un doble jubileo para nosotros, fuera del que está haciendo el Papa, también el de nosotros como consagrados y los que vamos a hacer esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús, porque él decía que en esa época que estaba el jansenismo, es una manera de reavivar de que Él es un corazón humano y un corazón divino y que nos entiende. Entonces aquí el peregrino es saber, porque una de las cosas que le decía el padre Bernardo de Hoyos es, tráigame todas sus penas, todas sus tristezas, escríbalas como una carta cerrada, póngalas en mi sagrado corazón, que a cada una las despacharé. Entonces, para mí eso es como una invitación muy especial para los peregrinos porque estamos en una época difícil, estamos diciendo que estamos en esto de los últimos tiempos, que estamos viendo muchos cambios, que estamos viendo que el Señor ya no es el centro, que ya no es esa civilización del amor. O sea, ahorita lo decía Raúl muy acertadamente, en ese camino de Santiago era el reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo nosotros vivir ese reinado acá, pues se hace necesario hacer esas consagraciones? O sea, esto no es simplemente llegar al camino, mirar la catedral, mirar, sino que es mirar cómo toda mi vida yo se la voy a entregar al Señor y ya voy a hacer un pacto de amor con Él. Pero que eso invita a un trabajar, a un peregrinar, a qué es lo que yo tengo que soltar, qué es lo que el Señor me invita a cambiar y qué es lo que yo le voy a entregar a él. Entonces a veces nos podemos sentir cansados, agotados, con muchas dificultades, que queremos darle como un rumbo a esa vida. Entonces se hace muy necesario avivar que ese fuego que tuvo Santiago, que tuvo el padre Bernardo, que tuvo el apóstol también San Juan, o sea, que tantos santos, o sea, Santa Teresita de Lisieux, San Francisco de Asís, que ha sido como el más parecido en el Sagrado Corazón de Jesús, uno de los santos más parecidos, y tantos, o sea, tantos santos, que se vuelva a avivar ese fuego, que nosotros volvamos, como lo dice en Lucas, yo vine a traer fuego a la tierra y quiero que arda. Entonces acá esa va a ser la experiencia que va a tener el peregrino, o sea, un corazón encendido, así como el de San Francisco Javier, que decían que se le quemaban las camisas porque el pecho le ardía de ese amor, y que nosotros le entreguemos todo lo que nos inquieta, todas nuestras preocupaciones, y se lo entreguemos a Él. Porque a veces lo que nosotros hacemos ante el Santísimo o algo así es que le entregamos nuestros problemas, pero llegamos a la casa y se los reclamamos, volvemos otra vez a preocuparnos, volvemos otra vez a angustiarnos. Entonces el tema es entregarle todo eso, hacer ese camino, hacer ese recorrido, entregárselo al Señor, arder y hacer que, o sea, es volvernos apóstoles de Él, no porque nos vamos a volver misioneros y nos vamos a ir para, no sé, para el Brasil o para las selvas, o que nos vamos a ir para África, sino que también desde nuestras familias, y nosotros encendemos ese amor a nuestras familias, contagiamos eso a las personas de nuestro trabajo, pues vamos a hacer una gran diferencia, ¿cierto? Entonces, acá
esta peregrinación que vamos a hacer del 25 de abril al 6 de mayo es esa invitación a que también nos arda el fuego, como le ardió a Santiago, como le ardió a San Juan, o sea, a tantos, y que cambiemos nuestras vidas en la medida en que nos vamos a consagrar al Señor, o sea, que nos vamos a consagrar a su Sagrado Corazón, que vamos a entender que es ser amigos de Jesús y es saberlo desde una manera práctica, porque como lo decíamos desde el principio del primer programa que hicimos es el camino de la vida, pero ese camino de la vida que me transforma se va haciendo en algo concreto de una consagración que es el centro del Evangelio. O sea, es vivir en una ciudad que está en ruinas en este momento del mundo, que está lleno de hedonismo, que se está olvidando de Dios, es volver a traer al Señor al centro y volver a hacer que Él reine y construir esa civilización del amor. ¿Tú estás en Instagram como Laudato Cordis? ¿Sí? Sí, sí, Ok, sí. para poner tus datos, aquí están, para que los pongamos. Ahí están, Laudato Cordis, ahí está tu teléfono 52 55 720 160 68 y tenemos un pequeño video, ¿lo podemos ver? Sí, adelante. Vamos a verlo para promover la peregrinación, a ver si nos la pones, ¿lo tienes listo, Miguel? A ver. Querido peregrino, yo, Viviana Arias, te invito a vivir una extraordinaria aventura que cambiará tu vida de forma profunda para siempre, porque es el camino de la vida. Un camino lleno de nuestra historia, de fe, de grandezas celestiales. Acompáñame y con mi agencia Lev Kadosh te llevaremos a vivir la peregrinación del Camino de Santiago, como nadie te lo ha hecho vivir y lo hará. Somos Lev Kadosh, una agencia especializada en rutas de fe del Sagrado Corazón de Jesús, fe, historia y cultura. Te llevaremos lejos para que te encuentres contigo mismo y encuentres el plan perfecto que Dios tiene para ti. Acompáñanos en esta peregrinación que inicia el 25 de abril hasta el 6 de mayo de 2025. Contáctanos e inicia esta aventura. Te esperamos. Muy bien, que es importante. Yo no sé por qué tengo, si me pueden ayudar, porque tengo que se vuelve a repetir mi voz. A ver si me puedes ayudar. Ahora sí ya. Nada más Instagram, Laudato Cordis, para las personas que se quieran comunicar, 52 55 720 160 68. Tiene cupo limitado. Es muy importante que Sí. sepan que tiene cupo limitado. Sí, sobre ¿Verdad? todo porque las peregrinaciones, como se vive es una especie de retiro, entonces si vamos pues con acompañamiento sacerdotal y todo, la idea es que no sean grupos muy grandes, o sea, máximo es de 25 personas, porque si no se pierde ese carácter, entonces sí es muy importante que reserven con tiempo, porque pues son muy poquitos los cupos que se tienen para esta peregrinación tan especial y tan única para lo que se va a vivir dentro de ella. Sí, es importante, ¿verdad? Es importante. Yo no sé por qué ¿tienen abierto algún otro dispositivo? No sé si tienen abierto otro dispositivo, ahora sí ya se oye mejor. Entonces, ahí está en Instagram, @Laudato Cordis, 52 55 720 160 68. Si están en otro lado que no sea Ciudad de México, ¿se pueden reunir? Cuéntanos, por favor, Vivi. Sí, todos los voy a recibir, pues, personalmente yo en Madrid, ahí es donde vamos a recibir todos, inclusive ya han pues, personas que ya se han registrado, hay unos que salen de Estados Unidos, otros, pues, que salen de México, de Colombia, y, otros que han estado, pues, que son de España. Entonces, propiamente va a ser la recepción en Madrid. Ahí los recogemos a todos y de ahí salimos hacia Lugo, que ya ahí tendríamos, digamos que el inicio propiamente va a ser en Lugo,
donde tenemos como la bienvenida, hacemos la misa de envío y comenzamos nuestra peregrinación. O sea que todos tendríamos ese punto de encuentro en Madrid. Está increíble, increíble, y la posibilidad de estar ahí donde está la tumba del apóstol, se me hace increíble, y caminar hasta encontrarse con él. Yo creo que es una gran, gran experiencia. Que no se la Sí. pierda, vale la pena, vale la pena. ¿Nos quieren decir algo para terminar el programa? ¿Nos quieres decir algo, Raúl? ¿Nos quieres decir algo más, Vivi? Pues bueno, esa parte de que, como decimos, también es una clase de retiro espiritual, caminar, esta peregrinación, que como decimos en el primer programa, que es nuestro sello distintivo de las demás agencias, de los demás grupos religiosos. El nuestro tiene ese carácter, ¿no?, de retiro, de encontrarnos con nosotros mismos, encontrar dentro de nosotros mismos a Dios, su plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros, y teniendo toda esa carga histórica de estar caminando y que nos está diciendo, mira, aquí sucedió esto, tiene relación con nuestra fe de esta forma, o sea, desde la muralla que vemos en Lugo, todo esto, los puentes, los templos, las catedrales, los monasterios, y bueno, ya hasta el final, obviamente, llegando a Compostela, ¿no?, y en la catedral. Entonces, al tener este caminar, ese encuentro más exclusivo de menor gente, tener acompañamiento espiritual, sacerdotes, todos los temas que se nos dan de historia, las clases, bueno, como tipo seminario, pequeña clase que se nos da, sobre qué sucedió en tal sitio, qué sucedió en con tales personajes y demás, de nuestra fe y nuestra herencia, pues ese es como el distintivo de venir con nosotros también, que es un encuentro con nuestra herencia católica, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, que al final es eso, amar más, o sea, hacer más su voluntad, amar su corazón, y eso transmitirlo a toda la gente que se pueda, desde donde estemos, desde nuestras circunstancias, y seguir llevando ese plan que Dios nos dio desde que llegó, que se lo dio Santiago Apóstol a la gente de la península. La gente de la península pues ya se fueron ordenando, fueron diciendo, bueno, esto es nuestra identidad, nuestro sello que Dios nos dio, y que al final se lo transmitió a América, los de aquí lo reciben, surgimos nosotros, y ahora nosotros es llevarlo aquí donde estemos. Y si alguno tiene llamado de salir hacia Asia, hacia África, pues está genial. O sea, al final también es un plan que está ahí, que igual también si más gobiernos hispanoamericanos fueran conscientes de esa herencia, al igual que nosotros como ciudadanos, pues se haría un plan enorme que al final Dios tiene ahí, que nos invita a transmitir ese amor, transmitir esa palabra de salvación. Igual se me hace perfecto. O sea, pueden alcanzarlos desde Estados Unidos, los pueden alcanzar desde México, los pueden alcanzar desde España, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos, Sudamérica, todos esos lugares, ¿verdad, Vivi? Sí, sí, desde toda. Lo, tienen como dos opciones. Una, que la persona directamente compre sus tiquetes y llegue directamente a Madrid, y ya nosotros le hacemos, pues como se dice, toda la porción terrestre. O también que nosotros le gestionemos los tiquetes desde cualquier parte que vayan a salir. O sea, si van a salir, no sé, de Panamá o que van a salir del Salvador, o sea, de cualquier parte, también nosotros pues le gestionamos como toda esa parte de los boletos, para que las personas pues también se despreocupen y lleguen allá. O sea, en la peregrinación de nosotros, nosotros tenemos cubierto todo lo que es el kit del peregrino, porque allá se entregan unos cuadernillos, se entrega lo de la Compostela, se les da como toda esa introducción de cómo se va a hacer lo de los sellos, para todo el tema pues de lo de del caminar de cada uno de los pueblos. Se entrega como un cuadernillo de meditación, o sea, de reflexiones, de preguntas, que van a estar pues también dirigidas, y, o sea, como que la persona va a vivir realmente como esa experiencia de fe y no va a estar pues como angustiada por esas partes logísticas, como lo decíamos en los programas anteriores, va a haber un transporte particular para el grupo que va a estar transportando las maletas, y que llegan en la mañana a las 8 de la mañana, y cuando lleguen ya en la tarde pues van a encontrar sus maletas en el lobby. Vamos a estar en hoteles, no vamos a estar pues como en albergues así públicos, va a ser algo como más exclusivo, más especial. Entonces, sí, las personas simplemente, o sea, con nosotros también está incluido los seguros pues de viaje.
Entonces, realmente la persona no se tiene que preocupar de absolutamente nada, solamente de vivir la experiencia, de encontrarse y dejarse abrazar por el Sagrado Corazón de Jesús. Pues es más importantísimo. Aquí está ese Instagram, @Laudato Cordis, y el teléfono 52 55 720 160 68 para que los contacten. Vale la pena. Es del día, dinos otra vez, Vivi. Del 25 de abril hasta el 6 de mayo. 25 de abril al 6 de mayo. Vamos a ver por última vez el tráiler, si quieres, o el Sí, documental sí chiquito, quedó como tráiler de película. sí, como de película, así, guau, para que El se toque. animen a ir y te contacten acabando el programa. Así que lo escuchamos de nuevo, ¿lo tienes ahí? Querido peregrino, yo, Viviana Arias, te invito a vivir una extraordinaria aventura que cambiará tu vida de forma profunda para siempre, porque es el camino de la vida. Un camino lleno de nuestra historia, de fe, de grandezas celestiales. Acompáñame y con mi agencia Lev Kadosh te llevaremos a vivir la peregrinación del Camino de Santiago, como nadie te lo ha hecho vivir y lo hará. Somos Lev Kadosh, una agencia especializada en rutas de fe del Sagrado Corazón de Jesús, fe, historia y cultura. Te llevaremos lejos para que te encuentres contigo mismo y encuentres el plan perfecto que Dios tiene para ti. Acompáñanos en esta peregrinación que inicia el 25 de abril hasta el 6 de mayo de 2025. Contáctanos e inicia esta aventura. Te esperamos. Bien, pues con esto nos despedimos para terminar nuestro programa. Tengo dobleteo, a ver si me lo arreglan, por favor. Y pues dándole las gracias a Vivi Arias y a Raúl. Raúl, gracias por estar con nosotros también en Un este gusto. programa. Te agradecemos muchísimo a Raúl Ábalos el estar con nosotros. Un gustazo poder compartir con ustedes y sobre todo anímense porque hay cupo limitado. Es cupo limitado y yo creo que muchas gentes de España se van a querer pegar al viaje. Sí. Sí, Muchas no, que se unan porque es encontrar esa misión y esa herencia, entonces es algo muy especial. Sí, claro, es algo muy profundo y además va uno como de peregrinación retiro, ¿no? O sea, tiene todo, tiene toda la experiencia completa. No, y la parte Es histórica también, que también se da esa parte de datos históricos y demás, o sea, como es completo, todo completo. todo completo, ¿no? Se me hace algo que yo creo que todas las peregrinaciones deberían ser así, que hicieran grandes trayectos a pie. Grandes trayectos a pie, yo creo que llegarías a los lugares como más transformado como el Camino de Santiago. Así que pues muchísimas gracias, Vivi. Raúl, gracias, nos vemos en la próxima semana, el Un próximo placer, lunes. muchísimas gracias. Inscríbanse, Gracias. regístrense y váyanse al Camino de Santiago, un viajezazo, Sí, increíble. Dios los sí. bendiga, hasta la próxima, bye. Claro, Hasta igualmente. luego.